Bueno, hermanos, saben que esta noche, como me ven aquí, me ha tocado predicar. Estoy un poco nerviosa, así que si hablo mucho, hablo muy alto, usted me enseña. Pero bueno, les pido que por ahora cerremos nuestros ojos para invocar la presencia del Señor. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, te voy a pedir lo mismo que te piden todas las personas que se paran aquí enfrente. Que sean tus palabras las que hablen y no las mías. No soy excepción, Señor. Así que, Señor, te pido que me limpies de todo pecado en este momento para que las palabras puedan llegar a cada uno de los presentes. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero que... Esto va a ser un poco interactivo. Así que yo necesito que ustedes también me respondan algunas preguntas. Un poco básicas, pero vamos a ver qué me responden. Me interesa escucharlos. A ver, quiero preguntarles, ¿por qué razón nosotros leemos la Biblia? ¿Quién me puede decir por qué razón nosotros leemos la Biblia? ¿Será que alguien me puede decir? ¿Para cómo? Comunicarnos con Dios. Ok. ¿O en realidad será que Dios se comunica con nosotros? Ok. No, Dios se comunica con nosotros, ok, pero hay otra cosa que también, pero ¿de qué forma se comunica con nosotros en la Biblia? Piensen a ver, o ¿para qué más nos sirve la Biblia? ¿Qué más encontramos en la Biblia? Para fortalecer nuestra fe. Ajá, muy bien, casi calientico, como dice el pastor. ¿De qué forma eso puede suceder? ¿De qué forma eso puede cambiar nuestra vida? ¿Qué encontramos en la Biblia? Porque es inspirada por Dios. ¿O es inspirada por Dios? La experiencia del pasado. Eso mismo. Oye, Ana María, estamos en sintonía. Las experiencias del pasado nos ayudan quizás a que no cometamos el mismo error, o quizás podemos aplicar esas experiencias a nuestra vida y de esa forma podemos tener una comunión más cerca de Dios. ¿Vamos entendiendo eso? ¿Sí? Ok. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? De seguro todo el mundo quiere contestar. A ver, ¿por qué razón nosotros pensemos? Porque es que yo quiero que todo tenga lógica. Hay lógica para todo. A veces nosotros hacemos cosas por monotonía. Leemos la Biblia. Ok, leo la Biblia. Vamos a la iglesia. Voy a la iglesia. Mis hermanos van a la iglesia. Desde niño vengo a la iglesia. Voy a la iglesia. ¿Qué nosotros hacemos en la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Quién me dice? Ajá, porque ¿cómo nos podemos mantener calientes? Esa es una muy importante, orando uno por el otro, eso que es apoyándonos los hermanos, unos a otros, ¿verdad? Es más fácil llevar la carga cuando tú eres apoyado por alguien más. Por ejemplo, les voy a decir, las reglas de buceo. ¿Quién me dice una regla muy importante que hay para el buceo? Que tiene que ver con esto que estamos hablando. Cuando tú vas... ¿Cómo? Tienes que ir de dos en dos. Tienen que ir más de una persona. Debes ir acompañado. Cuando tú vas a bucear, tú debes ir acompañado, no debes ir solo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Si pasa algo a uno, el otro ayuda. Exacto. Dice que la persona que está contigo es tu primera fuente de aire en caso que te falle la tuya. ¿Te imaginas ahí abajo que te falle el aire? Tú solito, ¿qué va a pasar? Puede que tú no llegues arriba a tiempo. Entonces tu compañero es tu primer auxilio. También para escalar, otra de las reglas es que siempre es bueno, hay gente que igual escala solo, pero siempre es bueno escalar con alguien más. Entonces en la iglesia, ¿de qué forma nosotros aplicamos eso? Siempre es bueno tener un compañero que te apoye, porque es más fácil que entre dos se lleven la carga, que sea uno solito que la lleven, ¿verdad que sí? Ahora, además de que nosotros nos apoyamos mutuamente como hermanos en la iglesia, que es esa una de las cosas que venimos, ¿cuál es la otra cosa que se pudiera recalcar que venimos a hacer a la iglesia? ¿Qué están ustedes ahora mismo haciendo en la iglesia, ahí sentados? Escuchando la palabra de Dios a través de un predicador, ¿verdad? O a través de un drama que se hace un viernes en la noche, ¿verdad? O a través de una canción que te acerca a Cristo, o un himno. Pero generalmente lo que está pasando ahora,
alguien está predicando con su experiencia, además de, así como en la Biblia vimos que en la Biblia hay experiencias que llevan a la gente, el que predica también tiene sus experiencias que comparte con nosotros y nos ayuda a estar calienticos, como decía la señora. Nos ayuda a recordar que tenemos un Cristo que está ahí para nosotros y que así como nos ayuda a quien sea que esté aquí predicando, te puede ayudar a ti. ¿Entendemos esas dos cosas? Perfecto. Ahora yo voy a hacer un entre paréntesis. Les voy a preguntar algo. ¿La persona que se para aquí es perfecta? ¿La persona que está aquí está sin pecado o no ha cometido errores? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Y asimismo en Hechos 15 dice que ¿quién es el único que no ha pecado? Jesús, que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero, como dice Marta, sin pecado. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? La jovencita que está aquí ha pecado, ¿verdad que sí? Es pecadora, ha cometido errores. Pero yo no quiero que ustedes vean eso en este momento, sino que vean que Cristo obró en mi vida de alguna forma y por esa razón yo le estoy hablando a ustedes, no con los pecados que tengo porque ahora mismo yo me siento limpia en el Señor, sino por lo que voy a predicar ahora que Cristo me ha inspirado. Así que no miren mis pecados, que soy una pecadora, hoy cometo, mañana cometo, pasado mañana cometo. Miren la palabra que el Señor está hablando a ustedes ahora mismo a través de mí. A ver, ¿hay acaso personajes en la Biblia que han pecado? ¿Me pueden decir algún nombre y su pecado? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Además de unas cuantas cosas hizo, ¿verdad? Adulteró, asesinó. ¿Quién es otro personaje? Sansón, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Muy importante. Mintió diciendo qué cosa. Que Sara era su hermana, que aunque era su media hermana, fue una mentirita a medias, pero fue su mentira, ¿verdad? Ok, vemos que los personajes de la Biblia han pecado. Ustedes me han dicho sus pecadores, digan ustedes sus pecados. No me van a decir sus pecados, ¿verdad? No se preocupen, que no los quiero saber. Pero es fácil decir, no, fulano pecó, fulano hizo, pero mira, esto es difícil, ¿eh? Cuando el dedo nos apunta a nosotros. Así que aprendimos, todos hemos pecado. Todos pecamos. Pero Cristo nos usa aún siendo pecadores. Y a su sierva en este momento, aún siendo una pecadora y llena de errores, Dios la está utilizando. Así que escucha el mensaje de esta noche que Dios tiene para ti a través de esta sierva pecadora. ¿Ok? Solo quería dejar eso clarito antes de dar inicio. Ahora vamos a recordar lo que yo dije al principio. Nosotros en la Biblia encontramos experiencias, ¿verdad? De personas que nos pueden ayudar, dar una lección en la vida y nos pueden ayudar a tener una relación más cercana de Dios. También en la iglesia cuando venimos encontramos dos cosas. ¿Qué cosa? Apoyo de los hermanos y encontramos una persona que puede ser que predique también con una experiencia que tenga, que quizás esa experiencia se pueda aplicar a nuestra vida y nos acerque a Cristo. ¿Por qué te digo esto? Ahora vas a entender. 1. Les voy a hablar de la historia de una persona en la Biblia que con su experiencia nosotros vamos a poder aprender una lección y creo definitivamente que nos va a llevar a acercarnos a Cristo. Número 2, la predicadora, en este caso yo de esta noche, también les va a contar una experiencia de su vida que le acercó a Cristo y que quizás tú puedes aplicar a la tuya y también Cristo puede ser parte de tu vida a través de eso. Y les voy a decir cómo en ambas vidas el apoyo de un hermano hizo una diferencia. ¿Vamos entendiendo por qué las cosas? Ahora es que se va sazonando. Se echan las verduras, se echa el aceitico y ahora se echó el sazoncito. Ahorita echamos ahí el plato fuerte. ¿Está bien? A ver, yo necesito 4 personas que tengan Biblias porque quiero leer un capítulo de la Biblia y quiero que 3 personas, perdón, nada más. Que esas 3 personas me hagan el favor de leer esos capítulos. Tengo la primera que quiera leer. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 1. Quiero que la primera persona me lea Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 10. ¿Alguien puede hacerme ese favor? Versículos 1 al 10. Hubo un varón de
Muchas gracias, Oilda. Ahora alguien que pueda leerme del 11 al 20. Por favor. Y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece. Nunca se cortará el cabello. ¿Hasta el cuál? Hasta el 20. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo: no te da vergüenza estar borracha, deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha, no he bebido vino ni cerveza, estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó: vete tranquila, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios, y después de esto regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcana y su esposa Ana estuvieron juntos, y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Ok, alguien por último ya que me lea los versículos 21 al 28. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio por su honrado y su boda. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente se cumple Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén, muchas gracias, Niela. Por último, voy a leer 1 Samuel 2:21, que estuvo en nuestra lectura bíblica, que dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Cuántos hijos? 5 hijos en total después, ¿verdad? 5 hijos. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ok, aquí hemos visto la historia de Ana, hemos visto la historia del nacimiento de Samuel, cómo fue que sucedió, y un poco acerca de la vida de estas personas. Ahora, yo quiero resaltar varios puntos importantes. Son 7 puntos, que es de los que se va a tratar el tema de esta noche. El primer punto: algo le atormentaba a Ana. ¿Qué le atormentaba a Ana? Que no tenía hijos. Eso la atormentaba cantidad. ¿Acaso nosotros no tenemos peticiones que quizás nos atormentan? Hay cosas en nuestra vida que quizás nos atormentan, y es lo que nos hace explotar, creyendo que ya no hay más salida, y ahí es cuando buscamos a Dios. Dios mío, por favor, danos esto que tanto necesitamos, ¿verdad? Eso encontramos, algo que le atormentaba. Segundo, ella hizo la petición a Jehová, que fue lo que acabé de decir ahora mismo. El tormento nos lleva a traer una petición a Jehová. Tercero, cuando ella hizo la petición, ¿qué incluyó ella junto con la petición? Una promesa. Ok, punto número 4.
después de que ella prometió esto al Señor, que pasó el problema ese con Elí, ella recibió un apoyo de alguien, de Elí. ¿Qué hizo Elí por ella? La bendijo, podemos decir, oró por ella. Le dijo que el Señor te dé esa petición que tú tanto estás buscando. O sea, prácticamente oró por ella. Recibió apoyo, ¿verdad? Número 5. ¿La oración fue contestada o no? Fue contestada y ella recibió su pedido. Número 6. ¿Ella cumplió o no cumplió con la promesa que hizo? ¿Qué hizo ella para cumplir la promesa? Llevó al niño. Ok, lo ofreció al Señor, así como lo había dicho. ¿Fue duro o no fue duro? Ella pensó que ella quizás no iba a tener más hijos. Y lo único que tenía, se lo dio al Señor. Pero se lo dio porque se lo había prometido. Ok. Y número 7, ¿qué pasó después? El Señor la bendijo más del doble. No la bendijo el doble, no la bendijo el triple. No sé qué va después del triple. Cuádruple. No la bendijo ni 4 veces, la bendijo por 5 veces más, porque les regaló 5 hijos el Señor. Cuando tú cumples una promesa al Señor, Dios te bendice en gran manera. Por eso dice la Biblia, en gran manera, ni siquiera es doble, en gran manera. Y bueno, esa es la historia de Ana. Esa es la historia que vamos a seguir estudiando, bueno, que acabamos de estudiar. Y yo les voy a contar en breve cómo esta historia se aplica a mi vida, o se aplicó a mi vida, y cómo también esa experiencia se puede aplicar a tu vida. Pero bueno, antes de eso yo voy a hacer un entre paréntesis. Yo hice entre paréntesis, porque hay unos punticos que están quizás un poco fuera del tema, que yo quisiera resaltar de la vida de Ana y del Cana y de Samuel, que nos ayuda también en nuestra vida espiritual. Número 1, esto no lo encontramos en la Biblia, esto lo encontramos en el espíritu de profecía. Sí sabemos lo que es el espíritu de profecía, así le llamamos a los escritos de Elena G. de White, profetisa de tiempos modernos, que fue la fundadora de nuestra iglesia. ¿Sí? Ok. Principalmente en el Review Herald y también en Patriarcas y Profetas. Encontramos la siguiente información. Nos dice que el Cana era levita. ¿Qué significa levita? Que era de linaje, ¿qué cosa? De linaje sacerdotal. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues, nació dentro de la iglesia, como quien dice. Y encima de eso era como si fuera hijo de pastor, lo que en aquel tiempo eso se pasaba, como si fueran los reyes. Tu hijo también tiene que ser rey, y el hijo del rey, el nieto va a ser el próximo rey después. Así mismo le ocurría antes. Si tú eras sacerdote levita, tu hijo generalmente era, y así sucesivamente. Pero bueno, ahí dice que en aquel tiempo no había, por problemas que había en esa época, el Cana no era sacerdote, no era necesario que él fuera, y por esa razón él tenía su propio trabajo y sus cosas, y él no era sacerdote. Pero, ¿qué quiero resaltar aquí? Que él nació en la iglesia y fue criado en la iglesia. Y por eso su familia siempre tuvo a Dios en el corazón. Y por eso nosotros podemos saber que la crianza que le dieron a Samuel, al final tuvo grandes repercusiones buenas. Nosotros ya sabemos muchas cosas sobre Samuel. Como él fue el que trajo la monarquía a los israelitas cuando comenzaron los 2 primeros reyes israelitas, que fueron, ¿qué me dicen? Saúl, y el próximo. Ok, y también él fue uno de los grandes profetas en aquel tiempo. Fue alguien grande, Dios lo bendijo grandemente, y fue gracias a la crianza que tenía. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Criar a nuestros hijos dentro de la iglesia, porque eso puede tener grandes repercusiones en el futuro, buenas, cosas buenas. Segunda cosa, el Cana era rico. Ustedes saben que muchas veces nosotros escuchamos decir que no debemos querer riquezas no debemos buscar riquezas, no debemos hacer esto, no debemos hacer aquello, pero sin embargo, hermanos, yo les digo, lo malo no es ser rico. Lo malo no es trabajar para tu familia, para obtener dinero. Lo malo no es
querer una vida mejor, ni dársela a tus hijos. Lo malo es que esas cosas tú permitas que te separen de Dios. Lo malo es que tú pongas el dinero antes que poner a Dios. Sin embargo, ¿el Cana hizo eso? El Cana no dejó eso. ¿Y cómo nosotros lo podemos tener demostrado? Porque el Cana iba cada año a Silo, un lugar lejos, apartado, que era donde se hacía el culto todos los años. Y él nunca faltó a un solo culto. Él siempre fue allá, a ese culto, a hacer sacrificio al Señor. Y llevaba siempre a su familia. Y ahí era cuando él le daba las ofrendas a sus esposas, etc. Ahora, ¿qué pasa? Punto número 3. ¿Sabía usted, que esto no lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía, es interesante, que Ana fue la primera mujer del Cana? Porque la Biblia nos dice, y el Cana tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Pero nos dice si hubo una mujer primero y otra después. Sucede que sí, Ana fue la primera mujer del Cana, pero ellos no podían tener hijos. Se sentían tristes porque en su casa no se escuchaban los críticos de los niños, las sonrisas que ellos ponen. Ellos se sentían un poco tristes, principalmente Ana, porque no podían tener hijos. Y también porque los hombres siempre querían dejar a alguien con su apellido, siempre antes de morir. Y su falta de fe, dice el Espíritu de Profecía, llevó a Elcana a querer buscar otra mujer para que le diera hijos. Y así fue cuando se casó, ¿con quién? Con Penina. Y ahora les voy a preguntar, ¿cómo era Penina? Dice que se burlaba de Ana. Se burlaba de Ana. Dice el Espíritu de Profecía, Penina era celosa y era una mujer intolerante, que no era fácil. Ahora, ¿tuvo hijos Penina? Pero eso le trajo felicidad a este señor, dice, a Elcana, dice que no, que bueno, en parte sí, porque tiene hijos, pero dice que la vida no era fácil. Ahí con Penina, ella era muy celosa y atormentaba a la pobre Ana todo el tiempo y tampoco le hacía la vida fácil a su marido. Así que, ¿qué nosotros aprendemos eso? Aprendemos de ahí. Nosotros a veces queremos buscar otra salida que quizás no está por la regla, por lo que debiera ser, y al final terminamos de Guatemala a Guatepeor. Así que, señores, tratemos de pensar bien y hacer las cosas siempre conforme a la voluntad del Señor o a lo que Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Ok. Punto número 4. Aún cuando dice el Espíritu de Profecía, aún cuando ellos subían a Silo, allá donde se hacía el culto, se sentía el espíritu maligno que afligía al hogar por medio de Penina, con todos los celos y las cosas, porque cuando ellos iban allá arriba a adorar al Señor, venía que se utilizaba en aquel tiempo, el Cana, y le daba una ofrenda a Penina por ella y por sus hijos, y le daba una ofrenda, ¿qué cosa? Doble a Ana, como si fuera que para él era importante ella, y aunque no tuviera hijos también, porque él la amaba. ¿Y qué pasaba con Penina cuando eso sucedía? Ardía el furor, y ahí era cuando ella cogía los celos esos y ahí atormentaba a la pobre Ana más todavía. Dice que en esos momentos era cuando ella más la atormentaba. ¿Qué quiere decir eso? Eso pasaba allá en el culto, en el lugar más sagrado. Aquí en la iglesia no pasa quizá algunas cosas así. A veces quizá nosotros no atormentamos a nuestros hermanos por alguna que otra cosita. ¿Seremos nosotros Peninas? ¿O somos hermanos que nos apoyamos mutuamente, así como Elí oró por Ana, para que ella tuviera su hijo? Tengamos cuidado de no ser Peninas. No quiero estar por aquí que un día de esto llamemos a fulanita Penina. ¿Ok? Ok, por último, el último detalle que quiero enseñar es que Ana cumplió al final con su promesa. Pero una pregunta, ¿era difícil o no dejar a su hijo de 3 años? Porque dice que fue al destetarlo, eso es más o menos a los 3 años. Dejar a tu hijo solo, prácticamente, sin alguien que conoce, en un lugar desconocido.
y en un lugar donde había un mal ejemplo para sus hijos. ¿Fue o no fue difícil? Ok. Ella pudo haber tenido una excusa y decir, no, pero Señor, si yo llevo a mi hijo a ese lugar, me lo van a sacar del camino. Pero vamos a ver lo que dice, esta parte sí la voy a leer, y es lo último que voy a decir, del espíritu de profecía. Dice de esta forma, sí, los aparatos electrónicos pueden ser malos para algunas cosas, pero si los usamos para el nombre de Dios, gloria a Dios que son buenos, ¿verdad? Ok. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre. Está hablando de los hijos de Elí, que eran el mal ejemplo que había en ese lugar. Pero Samuel no buscó su compañía, ni siguió sus malos caminos. Su temprana educación, ¿su temprana qué? Educación. Lo llevó a mantener su integridad cristiana. Eso está en Review and Herald del 8 de septiembre de 1904. Y dice así también, esto está en Patriarcas y Profetas. Dios de Silo, Ana regresó quedamente a su hogar en Ramataim, dejando al niño Samuel, para que bajo la instrucción del sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? Fuese educado en el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y a reverenciar a Dios. ¿Desde cuándo? Desde que mostró sus primeras muestras de inteligencia. La madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Estoy hablando de menos de 3 años de edad. Cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de todas sus oraciones diarias por ello. Y aún con todos los años que seguían, ella siempre quedó orando por su hijo, y sabemos que ella le llevaba una túnica cada año para que se recordara de ella. Pero, ¿qué es el punto principal aquí? A los 3 años de edad ella lo dejó allá. Pero, ¿qué ella hizo en esos 3 años que estuvo con su hijo? Ella lo educó en el Señor. Ella, cada cosita que el niño veía, le hablaba acerca de Dios, de su Creador. Una florecita, mira mi niño, esta florecita la hizo Dios, tu Dios, el Creador. Siempre le estuvo hablando de Dios. Señores, con 3 años dejó a su hijo, y aún eso que ella le había enseñado, le sirvió, dice que para toda su vida. No valió que él tuviera ese mal ejemplo allá en Silo con los hijos de Elí, porque lo que su madre le enseñó jamás se le olvidó. ¿Qué nosotros aprendemos de ahí? Criemos a nuestros hijos en el camino de Dios desde bebés. Enseñémosles acerca de Cristo desde niños. Que donde sea que tú los lleves o donde tú los dejes, nada podrá apartarlos del camino de Dios. ¿No hay un versículo en la Biblia que habla de eso? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se aparta de ello. Ahora, hay padres que lamentablemente han perdido a sus hijos y no están en la iglesia. Puede ser que por malas influencias, o por persistencia del enemigo, por muchas razones. Pero yo te digo, hermano, que lo que tú le enseñaste, él lo va a recordar. ¿O no lo hemos visto en el nieto de Teresita, Christopher? Como él era un muchacho muy malo. Teresita lo ha dicho aquí muchas veces, muchas cosas que hacía, gangas y todo. Y desde niño le había enseñado acerca de Cristo, pero él decidió irse por su propio camino. ¿Pero qué pasó al final? Venció lo que él había aprendido desde niño. Así que, hermano, si tú actualmente has perdido a tu hijo en el mundo, te digo que si tú le enseñaste de Cristo desde el principio, Dios te lo va a traer de vuelta. Amén, y así será. Ok, esos fueron los detalles. Unos pequeñitos detalles, bueno, largos detalles. Ahora vamos a ir un poquito hacia atrás a recordar los puntos que le había dicho acerca de Ana. Algo la atormentaba, hizo una petición a Jehová, hizo una promesa junto con la petición, alguien oró por ella y se fue en paz, tuvo su oración contestada, recibió lo que quiso, ella cumplió su promesa y fue bendecida. Ahora yo les voy a decir cómo esa experiencia se aplicó a mi vida y cómo quizás se puede aplicar a la tuya. No es, bueno, algunas personas saben, no muchos, que después de haber tenido a mi bebé, a los
3 meses, a las 12 semanas justos, a mí me tuvieron que operar de emergencia en la vesícula, me tuvieron que sacar la vesícula. Lo que no mucha gente sabe es que ese mismo día que a mí me tenían que operar, era el mismo día que yo tenía que regresar a mi trabajo después de 3 meses de maternidad. ¿Qué pasa si uno no regresa al trabajo el día que dice el contrato que tú debes regresar? Te votan. No hay demanda que quepa, eso está bajo la ley de gobierno. Yo tenía 7 años trabajando para Subway, que es la compañía donde trabajo, y así me votaron. No fue fácil, porque tú dices, wow, acabada de operar con un hijo, no es fácil. Y esa fue mi tormento. Así como Ana, yo tuve algo que me atormentaba. ¿Tendrás tú algo que te atormenta? Ese fue mi tormento. Ahora, ¿qué pasa? Yo decía, dentro de mí, Señor, ¿qué hago? Porque me dieron la opción, mira, si tú quieres, cuando te mejores, reaplica el trabajo y quizás te lo regresamos. Eso ya no depende de nosotros, sino que eso es una decisión que se hace. Si tú quieres, aplica, si no, no. Pero yo me sentía un poco triste, como wow, después de que me pasó todo eso. Pero más que todo, hay algo que no saben. Y es que durante 6 años yo trabajé como en servicio al cliente en esta compañía. Pero el último año, a mí me habían ascendido a asistente de operaciones. ¿Qué pasa? Cuando a mí me ascendieron, yo odiaba ese nuevo trabajo. Yo odiaba ese trabajo, no me gustaba ese trabajo. Y yo no veía la hora, yo con mi panza, de que, ay Señor, líbrame de este trabajo. Esa era mi oración en aquel tiempo. Ahora me libraron, pero estaba asustada, pero yo esa era mi oración en aquel tiempo. Y Dios me libró de ese trabajo, pero me sentía angustiada aún por eso. Pero ¿qué pasa? Yo decía, ¿aplico o no aplico? Señor, tú me vas a decir lo que yo debo hacer. Si tú quieres que yo reaplique, esta fue mi petición. Si tú crees que yo debo reaplicar a Subway, yo quiero que tú me des una prueba. Yo voy esta es la prueba que yo quiero. Me quedé con ella callada dentro de mí para que no pasara, para que no fuera coincidencia que pasara algo por ahí. Así que yo le dije dentro de mí al Señor, Dios mío, si me llama algo imposible, si me llama un supervisor o si me contacta un supervisor y me dice, Raquel, reaplica, yo reaplico. Ese mismo día, señores, es casi imposible que alguien, un supervisor, te llame a ti para decir que aplique. Eso casi nunca pasa en ningún trabajo. Pues me contacta un supervisor y me dice, Raquel, ¿cómo estás? He querido hablar contigo. Ay, supe lo que sucedió, qué pena. Bueno, ahora vas a tener más tiempo para estar con tu bebé. No me dijo reaplicar. Y yo dije, ay, Dios mío, yo no entiendo. Y yo le escribía, ajá, ¿y qué van a hacer ahora? Nunca me dijo reaplica. De todo me dijo menos eso. Y yo, ajá, Señor, tú me estás contestando. Hoy mismo te hice la oración, me dijiste que me dije que me llamó el supervisor, me llamó. Ahora no me dijo reaplica. Me dijo, cuida a tu bebé. ¿Qué es esto? ¿Tú me estás respondiendo o no me estás respondiendo? Y esa fue mi incertidumbre. ¿Qué será? ¿Reaplico o no reaplico? No reapliqué, no me atreví. Dije, debe ser que Dios me está diciendo que no. Él me está diciendo que Él sí contesta, pero no, eso no es lo que quiere para mí. Porque yo pensaba, oye, me voy a regresar a lo mismo que yo hacía antes. Voy a estar vuelta loca con este trabajo que era imposible. Y yo dije, bueno, es quizás cosa del Señor. ¿Qué pasa? Yo vengo a la iglesia y yo le pido a un hermano, ay, fulano, le cuento mi historia y le digo, ¿tú puedes orar por mí? Claro, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Durante 3 días voy a estar orando por ti por esa petición. ¿Estoy recibiendo qué cosa? Un apoyo. Y me dijo este comentario, ¿sabes que yo también estoy pasando por una situación similar? Estoy indeciso en algo y quiero que Dios me conteste. Y ¿usted cree que yo de buena hermana le dije, ay, yo también voy a orar por ti? No, yo quería que esa persona orara por mí, pero yo no iba a orar por él. Y yo me quedé así. Y yo dije, ok, vamos a comenzar a orar. 3 días orando. Me dijo, voy a orar por ti cada hora. Yo dije, wow, cada hora. Yo, esto es un poco insignificante. Yo no me estoy muriendo ni nada. De verdad, cada hora. Sí, pero tú tienes que orar conmigo. Y yo, ok.
Pasa el primer día, oro cada hora. Y esa persona me escribe, estoy orando por ti cada hora. Y yo, ok. Entonces yo comienzo a darme cuenta, óyeme, esta persona está haciendo un sacrificio por mí y está orando. ¿Cómo si me dijo que él también está pasando por algo difícil, yo no voy a orar por él? Y entonces dije, promesa al Señor. Señor, si tú me contestas mi oración, yo voy, oye esto, a orar por esa persona para que tú le contestes. Voy a orar durante 7 días y voy a ayunar un día. Lo que nunca hago por mí lo voy a hacer por esa persona. Voy a ayunar un día. Pero ¿qué pasa? Le hice promesa al Señor y llamé a esa persona. Le dije que iba a ser, no, todavía no lo había llamado. Le dije solamente al Señor. Pero ¿qué pasa? Pasa otro día. Y entonces yo digo, Señor, yo no voy a esperar que tú me contestes porque eso es falta de fe. Yo sé que tú me vas a contestar. Así que yo voy a hablar, yo voy a hacer lo que dije y voy a orar por esa persona. Yo sé que ya tú me habías dicho eso de software y no sé qué, pero eso yo no es una contestación. También yo le había dicho, Señor, o sea, yo necesitaba otras cosas en mi vida. Yo necesitaba que el Señor me fuera claro qué era lo que yo necesitaba hacer. Y eso fue lo que esa persona iba a orar por mí. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Dios te tiene que decir. Yo estoy esperando respuesta del Señor. Señor, yo sé que tú me vas a responder, así que yo voy a cumplir con esa promesa desde ahora, antes de que tú me contestes. Y yo dije, voy a orar por esa persona. Oré, hice el ayuno por esa persona, se lo hice saber a la persona, esa persona no lo creía. Wow, también vas a orar por mí, qué bueno. Y no había pasado como ya 5 días, y yo nerviosa porque el Señor aún no me había contestado. La fe va decayendo, lamentablemente. Yo digo, ay Señor, ¿será que ya tú me habías contestado? Yo debí haber aplicado. Y después digo, ay no, pero quizás no, quizás debo terminar enfermería y estudiar. O quizás debo aplicar a otro trabajo. Y ahí comienzan las dudas. Ay Señor, ¿qué debo hacer? ¿Tú me oyes? ¿Será que tú me estás escuchando? Yo soy tan insignificante, soy tan pecadora. ¿Tú me oyes, Señor? Ese fue mi susto durante todo ese tiempo. Ya el Señor había dejado de orar por mí. Él dijo, ahora espere en Jehová. Y yo, ok, esperaré. No tenía ya 5 días orando por esa persona. Eran 7, tenía ya como 5. Y recibo una llamada, un mensaje de mi supervisora, de otra supervisora. Y me dice, Raquel, van a abrir la misma posición que tú tenías antes. ¿La quieres? ¿Quieres reaplicar? Y señores, yo salté, yo di un brinco, porque Dios me estaba contestando en ese momento. Me dijo las 2 cosas que le pedí. Yo no me lo imaginé, porque ya Dios, yo le había pedido y me dijo que no aplicara. Y de repente, de lo imposible, que jamás abren una posición, muy raro que abran una posición nueva, de lo imposible van a pedir otra igual a esa que me gustaba. Y mi supervisora me llama y me dice, reaplica. Dios me contestó, pero Dios no se quedó ahí. Cuando reviso mi correo electrónico, yo tengo 2 supervisoras. Otra supervisora me escribe, Raquel, van a abrir esta posición. ¿Quieres reaplicar? ¿Dios me reconfirmó o no me reconfirmó que era de él que venía? Y entonces, yo chequeo mi otro email y aparece un mensaje. Su aplicación en enfermería ha sido denegada. Ese mismo día. Entonces, le pregunto, ¿acaso Dios responde o no responde? Gracias a Dios cumplí con mi promesa y terminé de orar por esa persona y esa persona me dijo que también Dios le respondió. Pero además de eso, lo último que les voy a decir, que cuando tú cumples a Dios, Dios te bendice más que el doble. No solamente entré recibiendo el mismo sueldo que tenía antes, sino que tuve un aumento de sueldo. ¿Usted puede creer eso? Yo pensé que yo iba a regresar como comienza la gente, porque según tú entras en una compañía, te van pagando más por tu experiencia. Yo pensé, bueno, me pagarán la miseria que me pagaban cuando comencé. Me retribuyeron todos mis años y encima de eso me dieron un aumento. Yo quedé. Señores, por más insignificante que tú creas que es tu petición, por más insignificante que tú te sientas, Dios contesta las oraciones de sus hijos. Esta servidora que está aquí no es perfecta. Esta servidora ha cometido muchos errores. Esta servidora no es la mejor cristiana ni el mejor ejemplo,
pero Dios a mí me ha ayudado. Y si a mí, que soy así, me ha ayudado, ¿qué no hará por ti? Así que mi exhortación en esta noche es que si algo te atormenta en tu vida, haz petición a Jehová, porque Jehová escucha y en su momento preciso, Él responde. En su momento preciso. Segundo, haz una promesa a Jehová y cumple esa promesa, porque serás bendecido más y más que el doble. Serás bendecido en abundancia. Y por último, apoyémonos unos a otros. Si usted puede, consígase, como dijo el pastor una vez, un amiguito o una amiguita. Cáigale atrás ese amiguito, amiguita, para si usted ve que no viene a la iglesia, dígale, oye hermanito, ¿por qué usted no vino? Nosotros tenemos un hermanito en esta iglesia, que cada vez que nosotros no venimos nos llaman, oye fulano, no te vi en la iglesia, ¿qué pasó? Siempre está pendiente. Si no estamos en camino y no hemos llegado a la iglesia, hermanito, ¿qué pasa? Ya se está la hora, no has llegado. Ese hermanito es Michelle, siempre está llamando a Irán para ver en qué está. Entonces, ¿es bueno o no es bueno tener un hermanito? Alguien que te apoye, alguien que te dé ánimo, alguien que te ayude y que te pueda llevar por el buen camino o que pueda acompañarte por el buen camino. Entonces, hermanos, con estas 3 exhortaciones los dejo en esta noche. Y espero que el Señor sí haya hablado a través de mí, que sé que sí, pero que haya llegado a sus corazones. Y que asimismo, como esto se aplicó a mi vida, que también la historia de Ana se puede aplicar a la tuya. Hermanos, Dios nos escucha. Solamente falta que nosotros tengamos fe y esperanza en Él. Quiero que cantemos, para terminar, dulce oración, si por favor nos podemos poner de pie, y cantemos este himno hermoso que nos acerca a Cristo, que nos hace recordar que la oración es muy importante, es nuestro medio de comunicarnos con Dios. Y aquella oración que nosotros hagamos, sabremos que Dios la responderá. Solamente cuando lleguemos allá a la celeste Sión y veamos a Cristo es cuando nos despediremos de la oración, porque ahí tendremos ya a Cristo cara a cara y no será necesario hablar con Él mediante la oración, sino que cara a cara hablaremos con nuestro Señor. Pero por ahora, mientras estamos aquí, nuestro único método de comunicarnos con Dios y hacerle nuestra petición es por medio de la oración. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos das la seguridad, porque tú nos enseñas mediante los ejemplos de la Biblia y tú nos enseñas
cada día con nuestras experiencias, que tú escuchas nuestras oraciones, que no importa qué tan pecadores seamos, que no importa qué tan insignificantes veamos esas peticiones, para ti son grandes. Tú, Señor, las respondes siempre. Así que gracias, Señor, por ello. Yo te pido en especial en esta noche por las peticiones que las personas que están aquí tienen. Solo tú las conoces, Señor. Tú sabes si ellos creerán que son grandes o pequeñas, pero sé que para ti cada una de ellas es especial y es grande. Y estoy segura que tú la vas a responder. Solamente, Señor, te pido que les des paciencia para que ellos se aguanten ahí a que tú les respondas, porque sabemos que tú respondes, pero en el momento preciso. Así que, Dios mío, aguántalos ahí para que ellos puedan esperar fieles a ti, de que tú responderás. Llévanos a nuestros hogares y que nosotros siempre podamos tener en nuestras mentes una oración a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te agradecemos estas cosas